vamos a intentar llevar por un buen cauce la relación que hay entre los textos masónicos y los textos sagrados. Para ello, yo creo que deberíamos primero clarificar qué se entiende por masónico y por sagrado, claro. Porque todos sabemos que la masonería no es monolítica. Y al no ser monolítica, pues muchos textos que se ponen en los templos, pues no se refieren a los textos trascendentales sagrados, ¿no? Nosotros vamos a hacer referencia a los textos sagrados, concretamente de los 5 primeros libros de la Biblia, conocido como Torah, el Tanaj y, por supuesto, como no, el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento. No es lo mismo decir Nuevo Pacto que Nueva Alianza, porque decir Nuevo Pacto es renovar de alguna manera lo que ya estaba pactado con toda la tradición patrística hebrea, mientras que Nueva Alianza supone un comienzo a partir de la persona que lo dijo, que como todos sabéis es Jesús. Entonces yo voy a utilizar mejor el término nuevo pacto para dar cabida al concepto de Jesús como digamos, desde mi exclusivo punto de vista, el culmen de toda la tradición patrística hebrea. Entonces, estos son los textos con los que tangencialmente, porque no hay tiempo para mucho, vamos a tratar de relacionar con los masones, con la masonería. Evidentemente, todos los que estamos aquí presentes tenemos una íntima relación con la geometría y el número. Entonces, es fundamental plantear la cuestión de qué es un número. Una cosa es una cifra y otra cosa es un número. Una cifra es algo que hace referencia a algo medible, mientras que un número hace referencia a algo medible, pero a algo no medible. El número indica una estructura de algo, ¿no? Una estructura metafísica de algo, ¿no? El número 3, que tanto hacemos uso en la orden, el número 1, evidentemente, el 5, el 7, son números estructurales, aparte de ser cifras. De hecho, por ejemplo, así un poco dicho, un poco ad hoc, ¿no? La constante de estructura fina, que es una constante muy importante, es 1 partido por 137, ¿no? Entonces son números que no, yo personalmente creo que no están ahí por casualidad y los textos hebreos lo piensan igual o mejor que yo, mucho mejor que yo, no están ahí por casualidad, ¿no? Entonces, para sentar bases de por qué es tan importante también la numerología o la gematría en, en la masonería y en el textos hebreos. Eh, esto viene un poco de parte de nuestro querido gran arquitecto del universo, ¿no? Porque todos sabemos que hay un número de constantes universales que, si hubieran sido diferentes, no hubieran conformado este universo. Y este universo está conformado por ciertas constantes como son la velocidad de luz en el vacío, la constante de Planck, la constante de la gravitatoria, y la más importante, a mi modo de entender, es sin duda, y creo que es la verdadera constante del universo, la constante de Boltzmann, porque es la mediadora, digamos, entre lo que es ordenado y lo que es desordenado, a merced al concepto de entropía. Bueno, pues todos estos números, de alguna forma, están registrados en los 5 primeros libros sagrados. Una conferencia sobre esto sería interminable, porque solamente con las 4 primeras palabras del Pentateuco, de la Torah, pues tendríamos para unas cuantas sesiones de más de una hora. Entonces, la importancia del gran arquitecto, un, como creador del universo, dentro de la masonería, evidentemente es crucial, ¿no? Es crucial. Por eso para mí, exclusivamente para mí, la masonería tiene sentido cuando desde Oriente se irradia un texto sagrado, que en el caso de mi rito es el Evangelio de San Juan, ¿no? Ya todos sabemos cómo comienza y haremos un pequeño análisis de esto. Entonces, hecha la distinción entre número, cifra y gematría, la gematría no solamente es
el valor numérico que tienen las palabras en hebreo y por la cual se relacionan íntimamente, ¿no? Hay un hilo conductor, aparte de la propia grafía de las palabras, la grafía es muy importante dentro del hebreo, ¿no? No es lo mismo las letras que son abiertas, que son cerradas, las que tienen un punto de apoyo, las que tienen dos puntos de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Dicen mucho en sí mismas. Y incluyen además el concepto de gematría, que es un valor numérico, que es digamos, el hilo conductor entre las mismas, aparte del significado intrínseco de cada una. No olvidemos que cuando de los múltiples nombres que tiene Dios en la Torá, no olvidemos que se la dio en hebreo, y este, por lo tanto, no tiene etimología. No es como el español o el italiano, que tiene una etimología, ¿eh? Tiene una raíz de la que es derivada de otra y así, ¿no? Evidentemente, al ser la primera palabra del Hashem, no puede tener una etimología, porque si no, algo hubiera antecedido a la unidad, y eso, por lo menos dentro del rito masónico mío y del concepto de todos vosotros, seguramente no tiene sentido, ¿no? De ahí la mucha diversidad de los nombres que tiene el creador en la Torah es porque está ligado a cada una de sus diferentes naturalezas, ¿no? Se le llama Elohim, se le llama Hashem, se llama Adonai, Yahvé, de muchas maneras, porque esas formas de nombrarle es porque se presenta de muchas maneras diferentes, ¿no? El agua se llama agua, pero se presenta de muchos estados diferentes, de tres, ¿no? A saber, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso. Cuando se solidifica, pues es el hielo; cuando se evapora, pues es vapor de agua; y cuando está en estado líquido, pues es el agua líquida. Pero sigue siendo el mismo elemento. Pues lo mismo pasa con Hashem en la Torah. Se presenta de muchas diversas maneras, eh, porque tiene muchas maneras de presentarse. De hecho, Elohim es el que crea, es el Dios, digamos, es la presentación de Dios como creador de los cielos y la tierra, ¿no? Los cielos y la tierra tienen una importante significación, no tanto desde el punto de vista físico-material como desde el punto de vista metafísico. Bien, tenemos por ejemplo que al ser un idioma, al ser una conjunción de propiedades casi matemáticas, tenemos por ejemplo la primera letra del alfabeto hebreo, que es el Aleph, ¿no? Que está compuesta por otras tres letras iniciales, ¿no? Son dos Yod y una Va. Entonces se podría investigar qué significa todo esto, pero de las tres que conforman el uno, que es la gematría de la palabra Aleph, es de donde se ha derivado, por ejemplo, la Santísima Trinidad. Y es por donde se nos ha transmitido a nosotros, en los textos masónicos, en el REF, eh, toda la inercia bíblica, ¿no? Es muy importante, ¿no? Evidentemente, las traducciones que se han hecho no es que sean ni buenas ni malas, es que son inexactas, ¿no? Decía don Miguel de Cervantes que una traducción es como ver un tapiz del revés, ¿eh? Y el original es ver el tapiz al derecho. Pues aquí es que ni siquiera ocurre eso, aquí es que ni siquiera nos damos cuenta, no vemos ni del revés, vemos la sombra de la sombra del revés. ¿Por qué? Porque para estudiar los textos sagrados y en relación con la masonería, había que profundizar mucho en el significado implícito que tiene cada letra hebrea y la unión entre ellas. Por ejemplo, no me he preparado mucho, lo estoy diciendo todo un poco con un pequeño guioncito, porque son tantísimas cosas que, bueno, quiero hacerlo fluido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Mm, es Aleph y Taf, ¿no? Es el principio y el fin. Entonces, por ejemplo, las cuatro primeras palabras del Génesis, Bereshit, Vaga, Elohim, Et. Pues esto es el contenido de eso es inmenso, ¿eh? O sea, esas cuatro palabras se podría hacer una conferencia como fácilmente de 6 meses a 1 hora cada semana. Porque es muy complejo. Es muy complejo porque cada letra tiene su significado y cada letra en relación con la que la antecede y con la que le sigue tiene también una contextualización. Y la palabra entera
tiene una más o menos traducción, ¿no? Más o menos. Entonces, Bereshit Vaga Elohim et. Pues en principio creó Dios, vamos a decirlo así, A. Entonces, pero si nos vamos a tirar al nivel subsiguiente de profundidad, pues se nos dice que en principio, no en el principio, en principio, creó Elohim, que es la forma del Dios creadora, A. Pero dice et en hebreo, que significa del principio al fin. O sea que realmente todo estaba creado desde el primer día. Los días subsiguientes de la creación fue, digamos, sacar del cajón desastre lo que ya previamente había creado. El análisis de esto es realmente fascinante y es muy profundo, ¿eh? Como la palabra Bereshit, por ejemplo, ¿no? Que Bereshit pues implica que se hizo ordenadamente, con cabeza, y que antes de la letra Bet, que es la primera letra de la Torah, no existía nada. Es decir, que antes de la creación no es incognoscible lo que antes de la letra Bet, que es el Aleph. Y la letra Bet, que es abierta, con un piquito que conecta con lo alto, significa que es a partir de ahí lo que cabe la creación. O sea que la pregunta de qué había antes, vamos a decirlo científicamente, del Big Bang, pues es una pregunta que quizá no tenga mucho sentido, ¿no? Stephen Hawking, el gran científico, Stephen Hawking decía que preguntarse qué había antes del principio es como preguntarse qué hay más al norte del Polo Norte. Bien, más allá del juego dialéctico, que es muy importante, en los textos hebreos, en la Torá, cuando fue entregada a Moisés, eh, pues te indica que es incognoscible. Antes de la Bet de Bereshit no había nada, solo existía el Hashem. Al mismo tiempo, la palabra Moshe invertida es como Shema, como Shem, nombre, palabra, obedecer, etcétera, ¿no? Eso hay que contextualizarlo, pues es también muy importante, ¿no? Porque fue el portador de la palabra que, merced a sus sucesivas traducciones, nos ha llegado en los textos que conocemos al uso. ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que es muy importante ir siempre a la raíz, ¿no? A la raíz, al original, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí es donde se aprende mucho, ¿no? Eh, evidentemente, los textos sagrados y la masonería están íntimamente ligados. La masonería, como todos vosotros sabéis, igual o mejor que yo, no es una religión, sino es un conjunto de símbolos eh, que nos ayudan quizá a conectar con lo trascendente de alguna manera. Pues esos símbolos están encriptados en la lengua hebrea, ¿no? Es criptográfica, más que un lenguaje al uso, es criptográfico. Evidentemente, la masonería no ayuda a creer en Dios, ni ayuda a tener fe, porque voy a explicar por qué. No es lo mismo creer en Dios que tener fe, como no es lo mismo creer en el amor y estar enamorado. Tú puedes creer en Dios y no tener fe, porque vamos a utilizar lo que dicen los católicos, creo que con bastante acierto, es una virtud teologal. Entonces, esa virtud se tiene o no se tiene. Entonces, por más que uno lea, por más que uno rece, si no tienes fe, eso no te va a hacer que la tengas. Y si la tienes, tampoco va a hacer que tengas más, porque la fe, al ser infinito, no admite añadidos. ¿Eh? Entonces, donde hay un infinito, el infinito más 4 sigue siendo infinito, el infinito más infinito sigue siendo infinito. Hablamos del infinito no numerable desde el punto de vista matemático. Entonces, no es añadible, ¿no? Infinito más 200.000 millones sigue siendo infinito. Pues con la fe pasa lo mismo, al ser infinito, el leer más no te va a dar más fe. Entonces, creo que creer en Dios es una cosa y tener fe es otra muy diferente, como he dicho, porque una cosa es creer en el amor y otra estar enamorado. Si no experimentas estar enamorado, pues, pues puedes creer en el amor teóricamente, ¿no? Pero lo suyo es experimentarlo, igual que la masonería. La masonería, por muchos textos que se publiquen de los rituales, salvo palabras, digamos, secretas, tal, por mucho que se escriba sobre masonería, de los rituales y que se hagan dibujos, si no se experimenta,
no es una cosa que valga para nada. Es como nacer, ¿no? Nacer es, pues mira, chaval, estás a la tripa de mamá y nacer es, pues la mamá tienes dolores, la mamá está feliz de darte al mundo, sales, hay médicos. No, hasta que no se experimenta, uno no puede saber lo que es nacer. Es una experiencia tan intransferible como la muerte, como la misma experiencia masónica, como la misma lectura de los textos sagrados. Qué se deriva, por ejemplo, de esa corriente de hilo conductora que hay entre las palabras hebreas y la gematría y la propia escritura de las palabras? Pues mira, me viene a bote pronto pues la palabra emet, que significa verdad, y sheker, que significa mentira, ¿no? Entonces, si tú te fijas en la grafía de cada una de las tres, de las dos palabras, perdón, pues emet está apoyada, ¿no? Por una alef, una mem y una taf. O sea que la verdad es consistente, la verdad tiene apoyo. Mientras que la palabra sheker está apoyada, no está apoyada nada más que por la kaf, la kuf, la shin y la resh, que nada más tienen un punto de apoyo. Es decir, lo que te está diciendo el idioma, aparte de su traducción, es que la mentira no se sostiene, ¿no? Emet es verdad y emetz es valiente. De alguna forma, la raíz em lo que hace es decir que para decir la verdad hay que ser valiente. Entonces, esta es la tremenda simbología que existe en todo el idioma hebreo. Entonces, los textos sagrados, quiero venir a decir con todo esto, eh, hay que leerlos en su, intentar leerlos por lo menos en su idioma original, aunque cueste mucho esfuerzo, es que no hay nada en este mundo que merezca la pena que no se haga con esfuerzo, ¿no? Afortunadamente tenemos la formidable maquinaria de Internet que bueno, más que dilucidar y dar luz al mundo, por desgracia, pues ha dado al traste con muchas cosas, ¿no? Es la sociedad más incomunicada de la historia, posiblemente. Pero tenemos la enorme ventaja de que podemos bajar todo para aprender lo que queramos. Y esto, evidentemente, es un grandísimo logro de la humanidad, ¿no? Imaginaros un sitio donde con un clic te bajas el libro que quieres, ¿no? Eso es una maravilla. Entonces yo invito a todos nuestros queridos hermanos oyentes que lo hagan porque no se van a arrepentir. En cuanto a, ya entrando un poco entre la materia propia de la relación que hay entre los textos masónicos o la masonería y los textos sagrados, pues bueno, yo creo que la masonería tiene un reflejo muy bonito del hombre, no como Homo sapiens, sino como Homo spiritualis, que es muy importante. Entonces, digamos que el paso anterior al Homo sapiens es el Homo spiritualis, el hombre espiritual, ¿no? Entonces, el recuperar mediante el símbolo, mediante la logia, mediante los hermanos, que acaban vibrando en una misma frecuencia, digámoslo así, cuando una técnica está bien hecha, pues es comunicar con lo trascendente, ¿no? Es una cosa que nos hace homo espiritualis, ¿no? Esto es un reflejo por ejemplo, el Génesis, cuando en el Génesis eh, realmente Dios no crea al humano, crea al hombre, que es diferente. Entonces, esto admite un análisis, se podría hacer un análisis de esto, muy bonito, con la palabra, a través de la palabra hebrea, Adamá, que significa suelo. Entonces, del suelo tenemos la palabra Adam, que es hombre. Y dentro de la palabra Adam tenemos la palabra Dam, que es sangre. O sea, dentro de una misma palabra, como si fuera caleidoscópica, tenemos suelo, hombre, sangre. Por eso, según algunas tradiciones, eh, la sangre es la sede del alma, ¿no? Esto es muy importante desde el punto de vista del judaísmo, ¿no? Bien, quiero decir con esto que el contenido de esas palabras es muy importante. ¿eh? Se pueden leer con profundidad, con relieve y separando las letras porque cada una tiene una íntima conexión con la que le sigue y con la que la antecede. La masonería ha tenido el acierto a través de sus grandísimos pensadores, de su grandísimo esoterismo,
al decir esoterismo no hablo de mundos mágicos ni de brujería, sino de esoterismo trascendente, esoterismo profundo, de tener en los templos columnas de fuerza, sabiduría y belleza, ¿no? Voy a poner este ejemplo eh, porque es muy importante, ¿no? La columna tiene como misión no solamente sustentar, como sabéis, sino conectar. Por eso el estado del aprendiz inicialmente es el de adduc stat, que es con el capitel de cabeza, la cabeza cortada en el suelo, ¿no? No ha conectado, el capitus capiti, si no recuerdo mal, en el latín. Entonces, no tiene esa conexión todavía. Entonces, tiene que recuperar el aprendiz esa conexión, ¿no? Eh, y tenemos tres columnas, como sabéis, que son pues la columna de la fuerza, la de sabiduría y la belleza. En la columna de la fuerza podríamos poner como ejemplo, en los centros sagrados hay muchísimos ejemplos, pero yo particularmente, y no es porque tengamos el mismo nombre, siempre me fijo en Josué, ¿no? Porque Josué, eh, como todos sabéis, fue el que llevó al pueblo israelita a la tierra prometida, ¿no? Ahora veremos qué es salir de Egipto, el desierto y la tierra prometida, y lo que significa desde el punto de vista profundo el éxodo, ¿eh? Que es Shemot en hebreo, ¿no? Entonces, Elohim le dijo a Josué, Rak Hasak Behemat, solo sé fuerte y valiente. Esta columna de la fuerza es muy similar a la columna de la fuerza que se tiene en la orden, pienso yo. ¿Por qué? Porque hay que ser muy fuerte para enfrentarse uno a uno mismo para reconstruirse. Es decir, el gran científico que hemos tenido en España, don Santiago Ramón y Cajal, tiene una frase muy afortunada que dice, todo el mundo puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Creo que la masonería ha hecho un paso más de esto, ¿no? Y plantea el asunto de que todo hombre puede ser escultor, si se lo propone, de su propia trascendencia, ¿no? De su propio espíritu. Y esto es muy importante. Y esta es la fuerza que Elohim quiere, de alguna manera, transmitir a Josué para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Bien, este es un punto un poco controvertido porque voy a hacer una distinción, siempre la he hecho, que quizá algunos de vosotros estéis de acuerdo y otros no, lo cual a mí me agrada mucho, tanto por los que están, por los que no están. ¿De acuerdo? ¿Qué son los Beni Israel, los hijos de Israel? Yo hago la distinción entre israelíes e israelitas. Israelí es una persona pues que vive allí, mientras que israelita es alguien que porta en su corazón la tierra prometida, que es la palabra del Hashem. Es decir, todo aquel corazón en el que pueda germinar la palabra de Dios, este forma parte del pueblo de Israelita. ¿Eh? Hay quien dice, el Papa Ratzinger, que es, si no habéis leído algún libro de él, os lo aconsejo porque independientemente de afecciones religiosas o afecciones doctrinales, es un gran teólogo. Y él sugiere en su libro magnífico Jesús de Nazaret que la naturaleza del pueblo israelita es precisamente la diáspora, pero no en sentido geográfico, sino el pueblo israelita son todas aquellas personas a las que puede germinar la palabra de Dios. Y esto es, ¿qué es la tierra prometida? La tierra prometida es la palabra del Hashem. Eso es lo que es la tierra prometida. Y el éxodo no es nada más que salir de la tierra del faraón, paró en hebreo, que son los metales, es la opulencia, es la esclavitud a la que sometió el faraón a los israelitas, es la misma cadena que mantiene nuestro espíritu condenada a lo material. Es decir, el éxodo, pasando al plano metafísico,
es salir del faraón de nuestra, digamos, continuidad material, de nuestro apego a lo material, para cruzar ese río para llegar a la tierra prometida. Es decir, es el camino de lo material a lo espiritual. Esto es lo que es eso es lo que es el éxodo. Por eso, en Shemot 33:6, Hashem le dice a Moisés y al pueblo de Israel que dejen sus joyas. ¿Os acordáis cuando nos iniciamos que había que dejar las joyas fuera en el taller y demás para iniciar nuestro éxodo, para iniciar nuestro camino a la tierra prometida, que es la palabra del Hashem, la palabra de Jesús, para algunos, y en otros será otra cosa. Pero en cualquier caso, dentro de la orden, yo sí que es verdad que tengo que decir, punto de vista personal, que la masonería, si no está respaldada desde Oriente por un texto sagrado, particularmente es una masonería un poco desvirtuada de su valor tradicional, que es el camino hacia una perfección espiritual. No significa, desde luego, que vayamos a ser santos, ¿no? Pero yo recuerdo cuando era aprendiz que el venerable maestro, que no sé si estará presente, que es Diego Cerrato, que es una persona muy apreciada por mí, pues dijo, no significa, no hay que ser, no es camino de la santidad, es simplemente pues que a lo largo de tu vida cotidiana, en lugar de meter la pata 8 veces, pues la metes 6, ¿no? O 3 con las personas, ¿no? Entonces, esto es muy importante, pues significa desde el punto de vista práctico, una comunicación con el prójimo viene de próximo, o sea, prójimo es próximo, ¿no? Entonces, uno de los problemas del mundo actual, pienso yo, así tangencialmente, es que empezamos a ver a los demás como si no fuera nuestro prójimo, ¿eh? Sino alguien a batir, alguien a superar, alguien a humillar, ¿no? Cosas terroríficas, ¿no? Y entonces lo que se está convirtiendo todo esto, dentro de la masonería creo que ocurre muchísimo menos, merced a este camino del éxodo de lo material a lo espiritual, se está convirtiendo esto en una enorme torre de Babel, ¿no? Una enorme torre de Babel ideológica, ¿no? Entonces hay tanto malentendido, hay tanto criminalidad, claro que sí, precisamente porque no hay un entendimiento. ¿Por qué? Porque no estamos orientados a quien tenemos que estar orientados. La masonería, el gran mérito que tiene es precisamente que bebe de los textos sagrados para de alguna forma, y cada uno de forma individual, por supuesto, se oriente al prójimo. Bueno, pues por ejemplo, en mi rito, y creo que en la mayoría de los vuestros, se abre el Evangelio de San Juan eh, como luz de Oriente, ¿no? Francamente importante, ¿no? Porque el Evangelio de San Juan en el principio fue el verbo y el verbo era Dios. Bueno, esto en hebreo tiene un significado muy profundo que es esto de Juan viene realmente del Génesis. Lo que nos está diciendo es que de alguna manera fue el lenguaje de Hashem quien hizo el universo, ¿no? Quien hizo toda la creación. Y esto se ve perfectamente en la construcción de las palabras hebreas, que como digo, tanto las letras hebreas como las palabras hebreas no tienen etimología, no la pueden tener por su propia naturaleza. Eh, Evidentemente no puedo hacer referencia a otros textos de la orden porque las conferencias o los recitales de palabras yo siempre los doy en grado de aprendiz para no destapar velos, correr velos que deben estar velados para los hermanos que tengan, que sean precisamente de grado de aprendiz, ¿no? Aunque como esto es circular, todos sabemos que el grado de aprendiz sirve para volver a ser aprendiz cuando pasas por el grado de maestro, ¿no? Es una cosa circular. Al final te enteras de lo que es ser aprendiz cuando has pasado por el grado de maestro. Y dices, claro, evidentemente. Entonces ya es cuando ves el paisaje completo, ¿no? Y dices, claro, efectivamente. O sea, la maestría es lo que te enseña a volver a ser aprendiz y afortunadamente. Entonces, bueno, voy a decir de forma sutil en el grado de maestro escocés, que es el mío, pues se habla de la tierra de Sion, ¿no?
que es la tierra de Sion. El concepto de Jerusalén es muy importante en la tradición hebrea. Como he dicho, mm, la lectura de la Torá o del Tanaj tiene varios niveles. Varios niveles. Está el nivel literal, vamos a decirlo así, en donde uno lo puede tomar como una fábula poética, o, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, una fábula poética, preciosa, bellísima, donde hay implícita mucha poesía de la que bebieron incluso los grandes maestros como Shakespeare, que se conocía el Antiguo Testamento de cabo a rabo, o Federico García Lorca, etcétera, etcétera. Eh, pero quiero decir que, aparte del punto de vista, digamos, geográfico, el punto de vista, digamos, literal, el punto de vista material, existen los subsiguientes grados de aprendizaje y de lectura de los textos sagrados. Y el último, vamos a decirlo así, que es alcanzado por muy pocos, creo que es de enorme belleza. Entonces, al hablar de la tierra de Sión, hay que hablar de los hijos de Israel y de los hijos de Israel como portadores de la palabra del Hashem. De hecho, la palabra Yisrael puede ser descompuesta en muchas cosas, ¿no? Hombre, con conexión con, eh, con lo de arriba, ¿no? De hecho, termina con la letra Lamed, que es una letra que conecta la tierra con lo de arriba. Es decir, Israel empieza con una yud, que es la yud es una letra fundamental, que tiene el valor numérico de 10, que en gematría es 1, que es el, lo de arriba, el Hashem. Y termina con la Lamed. Y mientras, entre medias, está la palabra Ish, que es hombre. Entonces, es la conexión del hombre con Dios. Y esto no corresponde a ningún lugar geográfico. Esto hablamos desde el punto de vista espiritual, evidentemente, hay que vivir en alguna parte, ¿no? Pero lo que nos está diciendo con eso es que la principal forma de vivir es dentro de nosotros con nuestro espíritu. Toda la verdadera libertad, si uno empieza por una libertad espiritual, no se puede alcanzar libertad de ninguna manera. Si no hay libertad espiritual, no existe libertad de ninguna manera. Entonces, lo que nos está diciendo con esto es que vivamos acorde más con nuestro espíritu que con nuestra materialidad. Esto yo creo que es común prácticamente a todas las grandes religiones y a todos los cuerpos doctrinales, ¿no? Yo particularmente distingo entre religión y cuerpo doctrinal. Es más, yo distingo, y creo que en eso estaréis de acuerdo muchos y otros no, lo cual también vuelvo a agradecer, en espiritualidad, religión y cuerpo doctrinal. La espiritualidad es una cosa, la religión es otra, el cuerpo doctrinal es otra. Una persona puede ser grandísimamente espiritual sin tener apego a ninguna religión. De hecho, Cristo no era cristiano. Entonces, eh, él era, pues, quien era, ¿no? Una encarnación del verbo, de la letra. La palabra Yeshua, HaMashiach, es muy, muy, muy importante dentro de la tradición hebrea, porque es lo que da plenitud en esto los jaredíes. Posiblemente, si hay alguno escuchándome, se van a retorcer hasta pasado mañana, pero sí hay una íntima conexión entre Yeshua HaMashiach y el nombre de Hashem, ¿no? De alguna forma, en las profecías de Isaías, si no recuerdo mal, es 14:7, si no recuerdo mal, habla perfectamente de la venida a través de una alma, que es mujer velada. ¿eh? En la propia construcción de la palabra alma, vemos cómo empieza con una G y termina con una G. La G es una letra abierta que es el aliento de Dios. El aliento de Dios en una mujer velada. Eso es lo que de forma un poco tosca, pienso yo, de forma un poco basta, ¿no? Eh, es como hacer de las meninas un graffiti, ¿no? Ha traducido la Iglesia Católica como mujer virgen. La mujer virgen tiene una definición muy clara, ¿eh? Creo yo, ¿no? A lo mejor que no ha tenido relaciones sexuales, ¿no? Pero, seguro entiendo yo, pero mujer velada tiene otra connotación más importante y que no tiene por qué ser necesariamente una mujer virgen. ¿eh? Mujer velada
habla sobre todo en sentido espiritual. Es que es muy importante, la traducción es muy importante. Lo que se ha traducido de esa forma, bueno, pues ya está, ¿no? De alguna forma hay que también darle a conocer a la gente las cosas como uno mejor pueda, ¿no? Eh, Quiero decir con todo esto que animo a todos vosotros a, a estudiar los símbolos masónicos en profundidad, que muchos de vosotros ya lo habéis hecho y seguramente mejor que yo, pero también os animo a que os molestéis por el placer que os va a proporcionar espiritual a una pequeña introducción a la lengua hebrea, no moderna, sino la bíblica. Hay magníficos libros. ¿Por qué? Porque yo sé que vosotros, que sois personas espirituales y que tenéis más de espíritu que de materia, creo que como mínimo, desde el punto de vista intelectual, os va a alegrar el alma. Pero desde el punto de vista de espiritual, creo que al cabo del tiempo os vas a dar cuenta de muchas cosas que están veladas. Por eso dice Hashem que hay que meditar día y noche. Meditar no es pensar, como sabéis, como bien sabéis, ¿no? Meditar es un estado, no es ningún estado de pensamiento, es un estado espiritual. Entonces, volvemos a lo de antes, espiritualidad, religión, cuerpo doctrinal. También pienso que se confunde muchas veces un cuerpo doctrinal con una religión. Religión viene de religare, que es la forma en la que uno se comunica con lo trascendente, ¿no? Con Dios o con la propia naturaleza, ¿no? Depende de cada uno el concepto que tenga. En mi caso es con el Hashem, ¿no? Pero no hay una religión mejor que otra en ese sentido, si a uno le vale para comunicar con lo trascendental, ¿no? No hay un orden matemático, no hay una relación de orden matemático que diga que está por debajo de B o B por debajo de C, ¿no? Entonces, lo que sí está claro es que parece ser que, desde mi punto de vista exclusivamente, el orden es espiritualidad, que es una cosa completamente personal y una relación de uno con lo de arriba. Religión, que es la forma de alguna manera de transmitir eso de forma verbal, de forma, digamos, metafórica, de forma con parábolas, y otra es el cuerpo doctrinal, que es la forma en la que sistemáticamente una doctrina, yo estoy en contra en principio, de cualquier cuerpo doctrinal, ¿no? Porque creo que es encorsetar un poco al ser humano, ¿no? Aunque a alguno le valdrá también, ¿no? Llevar un cuerpo doctrinal, un orden, y luego de ahí accede a una religión y de ahí accede a una espiritualidad. Al que le valga me parece fantástico. A mí, desde luego, no es el camino, ¿no? Lo bueno que tiene la masonería y lo grande que tiene la masonería es que deja a cada uno su propio sentido del infinito, aun dentro de una misma obediencia, aun dentro de un mismo rito, aun mismo de una misma logia, aun dentro de una misma logia, deja a cada uno su propio sentido del infinito. Y esto precisamente es lo que hace fuerte la orden. Esta, digamos, muchas veces la forma de que una cosa sea fuerte y de que esté unida es de que esté aparentemente desunida. Es lo que le da fuerza. Entonces, la fuerza de la masonería precisamente radica, la fuerza espiritual, me refiero, en que deja a cada miembro de la orden su propio sentido del infinito. Es decir, uno es un dedo, otro es un ojo, otro es una nariz, otro es un dedo del pie, pero entre todos formamos un organismo que sabemos llevar a buen término nuestro cuerpo espiritual. Esto, por lo menos, es a lo que debe aspirar y aspira a la orden de la masonería. Pero bueno, todo esto yo creo que ya vosotros lo sabéis de sobra, ¿no? Por vuestros estudios masónicos, por vuestra experiencia en logia. Muchos de vosotros, igual que yo, hemos recorrido varios desiertos, ¿no? Para encontrarnos a nosotros mismos. Y al final, pues la unión que tenemos es precisamente el camino. No es ninguna meta y no es ningún principio, es el camino. Cuando se habla del desierto, que es Bemidbar, en el desierto tiene un valor teológico impresionante. Después del Éxodo, cuando salió el pueblo de Israel del faraón, de su materialidad, salió de Egipto, salió de esa materia, de ese faraón que tenemos internos todos en mayor o menor medida, y estuvo en el desierto. El desierto es una inmensa cámara de reflexión.
El desierto es lo que nos hace escuchar nuestra voz amplificada, nuestra voz interior. Y es la que nos hace meternos dentro de nosotros mismos. El valor teológico del desierto es impresionante. No es casualidad que en los textos sagrados se hable del pueblo de Israel como en el desierto, como de Jesús en el desierto, que además, desde un punto de vista estructural y del nuevo pacto, son completamente paralelos, absolutamente completamente paralelos. ¿Mm? Ese valor teológico del desierto es importantísimo para el masón, porque es su cámara de reflexión. Y después llega la tierra prometida. La tierra prometida, que es el Hashem, es en nuestro caso, y es derivada de aquella, es pues una mejora, una trascendencia espiritual, una mejora espiritual. ¿Para qué? Bueno, evidentemente, primero para nosotros mismos. Y segundo, lo que hacemos bien para nosotros mismos se acaba comunicando en el prójimo, que es al fin y al cabo de lo que va esto, ¿no? Entonces, pues lo que se aprende en logia de forma no explicada y de forma no dada, de alguna manera, lo que aprendemos en logia, tenemos que exportarlo fuera mediante la ya, mediante la mano. Otra palabra hebrea muy bonita. Fijaros, la palabra yad está compuesta por una yud y una dalet. Eh, Fijaos qué cosa más bonita, ¿no? La yud es lo de arriba, el Hashem, el Dios. Vamos a decirlo. A mí la palabra Dios no me gusta decirla, porque eso engloba muchas cosas, ¿no? Me gusta decir el Hashem, la yud. Y después una dalet. Bueno, ¿qué significa esto? La dalet es una letra abierta a dar, a dar. Y la yud es lo de arriba, el Hashem. Yud, el Hashem, da. Es lo que significa mano en hebreo. Mano. O sea, la mano es tenderla hacia los demás, ¿no? Y la gematría de la palabra yad, curiosamente, es 5. Entonces, para que veáis la íntima relación entre las palabras y cómo está construido eh, todo esto, ¿no? Es muy importante, ¿no? Todos conocéis el hombre de Vitruvio, del gran Leonardo, ¿no? Pues el gran Leonardo eh, tuvo una visión muy extraordinaria, porque era evidentemente un hombre tocado, desde la perpendicular, al poner el hombre en esa postura y dentro de esos parámetros numéricos, porque eso también está en los textos hebreos. Entonces, yo con todo esto animo a ir a la fuente y que se estudie la relación del triángulo, el 3 con Aleph, etcétera, etcétera. Porque, bueno, uno no puede estudiar toda la Torah ni todo el Tanaj. O sea, uno tiene que, no voy a decir especializarse como si fuera una carrera, ¿no? Pero no es imposible estudiarlo todo, o sea, es absolutamente imposible, ¿no? Pero el Génesis es importantísimo. En mi caso, para mí, el Génesis es muy importante, creo que es de vital importancia para todos nosotros, pues la verdadera iniciación. En mi caso, el libro del Éxodo, Shemot, y el libro de Josué y Josuá. Pero bueno, cada uno, hombre, y de singular e impresionante belleza es el Cantar de los Cantares. Si lo estudiáis por el rabino Akiva, es una belleza impresionante. Y desde este punto de vista, de esas fuentes nacen estos ríos tan caudalosos que tenemos dentro de la orden. Queridos hermanos, espero que os haya gustado esta ligera exposición, muy por encima de todo lo que se puede hacer, muy por encima. He pintado un cuadro general, un croquis general, en el que apenas se ven las directrices del cuadro completo, ¿no? Pero es que no hay tiempo para más, por la sencilla razón de que, con vuestro permiso y con vuestra ayuda, terminar este pequeño recital de palabras, esta pequeña conferencia, en una rueda de preguntas, de consultas, a las que estaré muy agradecido de responder si puedo y si sé, claro. Así que abro la rueda de preguntas y consultas. Muchísimas gracias, querido hermano Josué. Ha sido muy interesante y sobre todo pensando en los que en algún momento hemos tenido la curiosidad de traducir para nosotros mismos alguno de los libros sagrados, algunos o alguno,
es interesante ver la evolución lingüística de todo esto a efectos masónicos y también a efectos literarios. En la Universidad Hebrea de Jerusalén, en la Facultad de Filología, hay un departamento que se dedica únicamente a encontrar paralelismos entre los libros sagrados y los autores conocidos, muy conocidos. Han estudiado las citas de Shakespeare y también, estando allí hace años, pregunté, ¿y Cervantes? Y me dijeron, aquí tienes el expediente Cervantes. Hay en el expediente Cervantes 17 paralelismos con los textos de la Torá. 17. En aquel entonces, no sé si habrán evolucionado o no, pero es muy interesante encontrarte, por ejemplo, en las novelas ejemplares de Cervantes, citas textuales del Cantar de los Cantares o de la Torá. Así es. Bueno, dejo el debate abierto, no hablo más.